Vamos a orar, ¿sí? Para iniciar la clase de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esa bondad y esa fuente inagotable de misericordia hacia nosotros, los cuales no la merecemos, pero le ha placido de mostrarnos esa gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, venimos a rogarle que pueda hablar a nuestras vidas, que su palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, que nuestras voluntades puedan ser movidas a hacer su voluntad, que pueda consolar también nuestra debilidad y nuestras luchas, que podamos tener esperanza por medio de la obra redentora de nuestro Salvador. Señor, ayúdanos en todo lo que necesitemos conforme a tus propósitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos considerando la exposición de la primera carta a Timoteo. La semana anterior empezamos el capítulo 3 de Primera de Timoteo y estamos considerando los requerimientos para el oficio pastoral. La semana anterior hablamos una primera parte de este pasaje que estamos tratando, Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7. Hoy vamos a considerar una segunda parte. En primera instancia se había mencionado que íbamos a hacerlo en dos exposiciones, pero la realidad es que luego de revisar un poco más los textos y para no dejar nada quizás incompleto, vamos a proceder quizás a hacer una exposición más con respecto a este tema, entonces no lo terminaremos hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que sea envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. La semana anterior estuvimos considerando algunos antecedentes generales. Dentro de eso también estuvimos considerando uno de los primeros requerimientos para el oficio pastoral, el cual era un fuerte anhelo para el oficio y un fuerte anhelo también por los deberes y responsabilidades que éste demanda. También estuvimos considerando el inicio de aquellas cualidades espirituales o aquel carácter que se demanda de aquel hombre, y estuvimos definiendo un poco el término irreprensible de acuerdo a la perspectiva de lo que Pablo está mencionando. Ahora, esta demanda, cuando él dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, podemos verlo por lo menos en 4 aspectos a los cuales se refiere. Este aspecto de irreprensible se refiere al carácter personal del hombre, que sea un carácter irreprensible, se refiere a un hogar irreprensible, se refiere también a una madurez cristiana probada, y también se refiere a un buen testimonio con respecto a los incrédulos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el carácter personal del hombre o de los hombres que son llamados para el oficio pastoral, y vamos a ver cómo esa irreprensibilidad se evidencia en diversos aspectos de la vida, lo cual es necesario considerar para aquellos que son llamados al ministerio. Entonces vamos hoy a enfocarnos los requerimientos para el oficio pastoral, vamos a ver la parte 2, y básicamente vamos a ver el carácter personal irreprensible del hombre. Entonces, pensemos también y recordemos que la iglesia en Éfeso, a la cual está dirigida esta carta, está comprometida, o debería haber estado comprometida, con la conservación de un liderazgo piadoso. Y a través de estas instrucciones Pablo tenía y está definiendo algunos parámetros necesarios que el Señor mismo da, los cuales le ayudarían a cumplir con esta responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? O una de sus responsabilidades como iglesia: medir a los hombres que son llamados para el ministerio en base a su irreprensibilidad.
Esta característica general de irreprensible en aquellos hombres llamados al ministerio es lo que Pablo ha estado definiendo a través de esos 4 puntos principales que he mencionado: su carácter, su hogar, su madurez y su testimonio. Los versículos 2 y 3, los cuales vamos a considerar hoy de manera más fundamental, lo repito nuevamente y dice lo siguiente. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En relación al carácter personal irreprensible, hay esta división, y hay una división que está marcada en estos 2 textos. Es decir, estos 2 textos nos muestran el carácter o las virtudes esenciales que debe tener el hombre que es llamado al ministerio, pero también nos dicen estos textos aquellos vicios que hay que evitar o que deben ser evitados o que pueden debilitar su testimonio. Entonces, hay 2 grupos. Hay un grupo de virtudes y hay un grupo de vicios que pueden debilitar, en este caso, el testimonio de aquel hombre. Entonces vamos a verlo, a considerarlo desde esa perspectiva, ¿no? Estas virtudes esenciales empieza diciendo Pablo, marido de una sola mujer. Ahora, antes de continuar enfocándonos en lo que Dios demanda a los hombres que llaman ministerio, como ya mencionamos la semana anterior, quiero recordarles de que estas características de irreprensibles no son exclusivas de los hombres que son llamados al ministerio. Eso debemos tenerlo bien en cuenta. Es decir, no quiere decir que solo a los pastores se les demanda que vivan de esta manera. Cuando hablamos de irreprensible, en las Escrituras se demanda que los cristianos, todos los creyentes, vivan de una manera irreprensible. En ese sentido, cada uno de estos aspectos que vamos a mencionar con respecto al carácter del hombre que debe de tener, que es llamado al ministerio, no quiere decir que los demás creyentes no tengan que tener esa misma característica. Evidentemente, a aquel que es llamado al ministerio se le demanda un poco más en este sentido, porque es quien va a estar al frente de una congregación, por decirlo así. Pero todos los creyentes, todos, sin excepción, todo aquel creyente que ha nacido de nuevo, se le demandan las mismas virtudes, porque son virtudes cristianas. Entonces, marido de una sola mujer, empieza diciendo Pablo, a lo largo de la historia, esta frase, marido de una sola mujer, ha tenido diversas interpretaciones, y como ha tenido diversas interpretaciones, también ha tenido diversas aplicaciones en algunas iglesias locales. Algunos consideran que esta frase, marido de una sola mujer, se refiere a la prohibición de que los solteros o de que un soltero pueda llegar a ser anciano. Según ellos, un soltero no cumple el requisito de estado civil, que según lo que está diciendo este texto, ellos consideran que está mencionando. Es decir, para ellos, cuando dice marido de una sola mujer, un hombre soltero no aplicaría desde esa interpretación que algunos tienen. De hecho, si seguimos esta regla, Pablo habría quedado descalificado en este sentido. Si marido de una sola mujer se refiriera específicamente al estado civil soltero, o mejor dicho, si descalificaría a aquellos que están en un estado civil soltero. Otros, en cambio, interpretan marido de una sola mujer. Ellos dicen que esto está enseñando que ningún hombre que se haya divorciado en su vida y que se haya vuelto a casar puede ser pastor bajo ninguna circunstancia. Eso interpretan algunos. Entonces ellos dicen, si consideramos el pasaje como tal, para ellos es nadie que se haya vuelto a casar bajo ninguna circunstancia puede ser pastor. Entonces esa es otra interpretación de esta frase. Ahora, si consideramos el pasaje como tal, no podemos probar que este pasaje o esta frase, marido de una sola mujer, restrinja aquello o diga literalmente aquello. El pasaje no dice que es necesario que el obispo nunca se haya divorciado. El pasaje tampoco dice o que es necesario que el obispo
se haya casado una sola vez. Ahora, esto no dice el pasaje literalmente, por eso siempre una de las reglas de interpretación de la Escritura es que esto debe ser considerado a la luz de otras porciones de la Escritura, ¿no? Entonces, el pasaje no habla nada directamente de casarse o divorciarse, o casarse de nuevo o divorciarse. De eso no dice el pasaje como tal. Marido de una sola mujer es una frase concreta sobre un sexo específico. Ahora, es importante también aclarar que no estamos diciendo de que con eso estamos aprobando el divorcio o estamos diciendo que el divorcio sea aprobado. De hecho, el tema del divorcio en la Escritura es muy claramente tratado en otros pasajes, pero en este texto no es específicamente el tema que está tratando. De hecho, la parte del divorcio no fue así en el principio, como dice el Señor. Y no podemos negar también que básicamente el divorcio casi siempre es consecuencia del pecado. Entonces, en ese sentido, el divorcio es un tema que se trata en otra porción de la Escritura y no específicamente en este pasaje. Hay algunos pasajes más claros con respecto al divorcio, los cuales podrían ser tratados con respecto a ese tema. Entonces, esto es lo que consideran algunos. Dicen, bueno, si alguien es de estado civil divorciado, no puede ser bajo ninguna circunstancia un sujeto para llegar al pastorado y por lo tanto es reprensible. Hay otros también que consideran que marido de una sola mujer se refiere a que en el contexto de Éfeso, es decir, a la localidad, que a la iglesia a la cual se escribió, había un problema de poligamia. Es decir, que un hombre estaba casado con 2 o más mujeres a la vez. Entonces algunos dicen, bueno, había ese problema en Éfeso, por lo tanto lo que estaba haciendo Pablo era enseñando que ningún polígamo podía ejercer la labor pastoral en la iglesia. Ahora, estamos de acuerdo, y creo que eso podemos estar de acuerdo todos, que nadie que viva de esta manera en poligamia podría ejercer o debería ejercer el ejercicio pastoral. Como también ningún creyente que ha nacido de nuevo debería considerarse creyente si vive de esta manera. ¿Okay? Entonces, en esa parte estamos de acuerdo en ese punto. Sin embargo, es importante también considerar que, aunque estamos de acuerdo en eso, la posibilidad de que esto esté sucediendo en esa localidad es un poco baja con respecto al contexto del cual vivían. Por lo tanto, cuando Pablo dice marido de una sola mujer, probablemente no esté tratando literalmente el tema de la poligamia, sino que sea otro el tema. Entonces, a eso llegamos a nuestra cuarta interpretación con respecto a esta frase, y probablemente es con la que más nos alineemos, porque es lo que más coincide con el resto del texto. La última interpretación es la expresión de Pablo, marido de una sola mujer, no está tratando con el estado civil o marital del anciano. No está tratando de que si debe ser soltero, casado o divorciado, o si no debe serlo. No está tratando, ese no es el énfasis que parece el texto nos está diciendo. Lo que Pablo está interesado en considerar es el carácter moral del hombre. Por eso, esta primera frase, marido de una sola mujer, se encuentra dentro de las características con respecto al carácter del hombre. Entonces, lo que Pablo parece estar tratando es el carácter moral del hombre. La irreprensibilidad de un pastor o anciano se encuentra en su fidelidad y entrega hacia una sola mujer, es decir, hacia su esposa. Pensemos en algo. ¿Podría haber algún hombre que esté casado con una sola mujer y aún así no ser irreprensible en lo que a su matrimonio se refiere? Claro que sí. Podría haber el caso de alguien de que sea irreprensible porque aunque está casado con una sola mujer, probablemente tenga y esté mostrando afecto hacia otra mujer, lo que lo hace irreprensible, aunque está casado con una sola mujer. Entonces el énfasis que Pablo parece estar tratando en este texto más tiene que ver con el carácter moral, es decir, con la fidelidad y compromiso que debe mostrar el hombre de Dios hacia su esposa.
No está tratando hacia el estado civil como tal, sino hacia el carácter del hombre. Por lo tanto, la irreprensabilidad de la cual Pablo, cuando dice marido de una sola mujer, en este texto es un llamado a que se considere el carácter actual de ese hombre que está siendo considerado para el ministerio. Que se considere su fidelidad y entrega al matrimonio, el cual probablemente tenga, y por lo tanto evidencia su fidelidad y entrega hacia su esposa, y por ende nadie pueda decir o acusarle justamente sobre este tema. Es decir, como ha mostrado fidelidad y entrega hacia su esposa, marido de una sola mujer, nadie podría decirle o juzgarle, tú hiciste esto o aquello con respecto a ese tema. Recuerden el concepto de irreprensibilidad o de ser irreprensible que vimos la semana anterior y que se refería básicamente a que nadie pueda acusarte de nada, justamente. Entonces, cuando habla marido de una sola mujer, se refiere a considerar el carácter, que nadie puede decir, yo creo que este hombre está teniendo afectos hacia otra mujer que no es su esposa, por ejemplo. Sino que se puede decir, ese hombre ama a su esposa, es fiel a su esposa. Entonces tiene que ver más con el carácter que con el estado civil. ¿Ok? Entonces eso con respecto a ese término de marido de una sola mujer, esa frase, esa primera virtud esencial. La otra que está considerándose en el texto que leímos es la sobriedad o una sobria integridad. En el versículo 3 hay términos que usa y dice sobrio, piadoso y en integridad. Y por ejemplo, Tito 1.8 utiliza 4 palabras para describir algo similar. Tito 1.8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Entonces, recuerden que en Tito 1, también se explican otros requisitos que son similares a los que menciona Timoteo con respecto a los requisitos para los ancianos. Entonces aquí Pablo está diciendo a Tito también, con respecto a la sobriedad, está diciendo amante de lo bueno, sobrio, justo y dueño de sí mismo. Cuando hablamos de sobrio es ser sensible y tener una mente sana. Podemos tener una idea más clara de este término de sobrio cuando vemos Marcos 5:15. ¿A qué se está refiriendo básicamente? Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esto es el contexto de lo que se conoce en la historia del endemoniado gadareno, el cual se había encontrado con el Señor, y la perspectiva que tenían estos hombres de ese personaje era que era alguien que vivía de una forma irracional, vulgar, en una forma salvaje y que vivía gobernado por sus impulsos. Entonces el texto de Marcos 5:15 dice, en su juicio cabal. Esa palabra, en su juicio cabal, es contrastada también con lo sobrio o con la sobriedad. Entonces, lo que está diciendo aquí es precisamente que esa palabra se utiliza para describir a alguien que se encuentra sobrio, en su juicio cabal. Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo era nuestra vida antes? Evidentemente, nuestra vida anterior probablemente era muy desordenada, muy irracional y muy incompatible con lo que es la sobriedad. Como estaba este hombre viviendo en esa condición. Entonces, cuando habla de juicio cabal, esto está ilustrando lo que quiere decir la palabra sobrio. Juicio cabal. Un pastor no puede ser una persona impulsiva. Tampoco es alguien que esté lejos de la realidad. Él no puede vivir en un mundo de sueños. Mientras todo venga algo diferente, él está en otro lado. Sino que debe tener una mente sana,
es alguien que está sobre sus impulsos y no sus impulsos lo gobiernan. Es alguien que por la obra regeneradora del Espíritu Santo no es gobernado por sus impulsos. Entonces, su espíritu está sujeto y esto debe ser evidente hacia los demás. El cambio de este hombre, gadareno, y su forma de vida antes descontrolada, lo cual como era conocido, ahora que se encontraba sentado, vestido y en su juicio cabal, eso fue evidente. Por lo tanto, cuando alguien vive de manera sobria o en integridad, eso va a ser evidente hacia lo que está a su alrededor. Eso no va a ser nada escondido. Entonces, a eso se refiere con respecto a sobrio. Insisto, y tengamos siempre en mente, a los creyentes se les demanda también ser, a los creyentes en general, se nos demanda ser maridos de una sola mujer. A los creyentes en general se nos demanda vivir de manera sobria. Entonces esto no es algo exclusivo para un personaje específico, aunque sí son requisitos necesarios e imprescindibles en aquellos hombres que son llamados al ministerio. El otro término que se usa es la palabra prudente. Es una definición muy similar a lo que significa sobrio, pero en este sentido se refiere un poco más a estar libre de vino. Estar sobrio es lo opuesto a estar intoxicado con el alcohol. Entonces, y sabemos que cuando alguien está intoxicado con el alcohol, esto puede llevar a un descontrol total. Creo que eso lo conocemos. No sé si de manera personal, pero lo hemos visto por lo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta parte de prudente es muy similar a la parte de sobrio. Describe a alguien que está alerta o está velando. Alguien que piensa claramente y que posee una fuerza interior, de parte de Dios, lógicamente, para abstenerse de cualquier exceso que entorpezca su sentido. Es decir, no se entrega como quizás se sucedía antes, sino que tiene un poder de parte de Dios, un dominio propio para abstenerse de cualquier exceso. Ahora, en el mundo también decíamos, quizás alguien antes, pero yo me sé controlar tal cantidad y hasta ahí no más. Pero la realidad es que no es. ¿Sí? No es a ese ejemplo que nos estamos refiriendo. Entonces, por lo tanto, el término prudente se refiere un poco a esto. Primera de Crónicas 12:32 muestra las características de unos hombres que eran prudentes y por lo tanto, por su prudencia, por su sobriedad, deberían haber sido escuchados por el pueblo. Primera de Crónicas 12:32 menciona con respecto a los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho debían seguir todos sus hermanos. Es decir, cuando un hombre es prudente y sobrio, normalmente debería ser escuchado en lo que dice, porque hay sabiduría y prudencia en ese sentido, como pasaba con estos hombres. Entonces, esas son algunas de las virtudes: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, pero también muestra que la irreprensibilidad de estos hombres, a los cuales Pablo está refiriéndose, también es importante que sea decoroso. Este término decoroso tiene su origen en la palabra griega kosmios. Esta palabra griega kosmios también deriva a otra palabra que es más conocida para nosotros, la cual es cosmético. En este sentido, este término cosmético es lo que se conoce con respecto a los maquillajes o los cosméticos que las mujeres usan. ¿Ok? Entonces, este término viene en ese sentido. Ahora, también se usa este término cosmios para referirse al orden de la creación o al orden del universo cuando se le llama el cosmos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con decoroso? Bueno, precisamente lo que Pablo está diciendo es que aquellos hombres que vivan y los creyentes que vivan de manera decorosa son aquellos que se encuentran
y muestran su irreprensibilidad por el orden y modestia en la cual viven. Es decir, un anciano evidencia en su vida una modestia bien organizada, y eso incluye probablemente servir, pastorear, establecer prioridades adecuadas, tener un orden en las cosas que realiza. Entonces su vida no es una vida desordenada, sino que este decoro tiene que ver con un orden. No es una forma de vivir caótica donde prevalece el desorden, ni tampoco una falta de interés en cambiar esa actitud. Si pensamos un poco también en aquellos falsos maestros a los cuales Pablo y Timoteo estaban confrontando, ellos tenían una actitud indecorosa. Ellos pretendían una atención sobre sí, a pesar de su desorden en lo que enseñaban, ellos pretendían una atención sobre sí por el cargo o por sus logros o por su posición. El decoro y modestia, en este caso, implica que el pastor no debe ser ostentoso. Es decir, cuando hablamos de ostentoso, también se refiere a una persona que hace gala o le gusta mostrar lo que tiene. No es alguien que está tratando de llamar la atención hacia de los demás sobre sí. No es alguien que está interesado en que lo vean cómo se conduce. Mire, pero que lo hice. Las cosas que tiene o las que ha alcanzado en su vida, siempre va a dar un reconocimiento a aquel que se las dio, que es el Señor. Por lo tanto, este decoro y modestia que se requiere también es una consideración a no ser ostentoso con respecto a lo que tenemos. Y eso es un poco también, si recuerdan lo que ya se habló con respecto a las mujeres en su manera de vestir. ¿Okay? La prudencia y su decoro en su manera de vestir. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, se demanda del hombre que ha de ministrar en la iglesia ser alguien ordenado, ser alguien disciplinado, ser alguien modesto en su manera de vivir. Otra de las virtudes que encontramos en el verso 2 que estamos considerando, de 1 Timoteo capítulo 3, se refiere a su relación con las personas cuando dice hospedador. El Tito 1.8 también se refiere a este mismo término. Tito 1.8 menciona: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El énfasis aquí es la misma, es mostrar amor hacia los demás, es mostrar amor hacia los extranjeros y es mostrar amor hacia aquellos que están en el contexto de la iglesia local. Alguien que esté dispuesto a ayudar a los nuevos, a los que llegan, incluso a los que visitan ocasionalmente, al extranjero, haciendo que se sientan cómodos, evidentemente en el contexto de la iglesia y también en el contexto de su hogar. Por lo tanto, aquellos hombres que califican como ancianos no deben ser una persona que está a solas en una esquinita sin tratar con nadie. No debe ser una persona que solamente busca lo suyo, sin demostrar interés en abrir su hogar hacia otros, manteniendo quizás una actitud mezquina sin interesarse en ayudar a los demás. Ser hospedador significa que será hospitalario en la medida de sus posibilidades, pero incluso a veces más allá de las mismas, mostrando un amor hacia las personas. Entonces, cuando estamos considerando estas virtudes que hasta ahora hemos mencionado, el apóstol Pablo está definiendo cada parámetro. ¿Recuerdan el ejemplo que consideramos la semana anterior con respecto a los requisitos para llegar al grupo especial con respecto al ejército? Eran 10 requisitos, por decirlo así, y deberían ser cumplidos los 10. Si tenía 9, no calificaba. Entonces, en ese sentido, Pablo está definiendo cada uno de los parámetros con los cuales se debe medir aquellos hombres que serán llamados para la labor pastoral. Entonces, estas actitudes demuestran cómo este hombre es irrepresible. Insisto, estas actitudes no son exclusivas de uno o varios hombres. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, son actitudes esenciales de cualquier cristiano verdadero.
en mayor o en menor proporción, pero son actitudes esenciales en todos los creyentes. Entonces deberíamos considerar esto como algo que naturalmente se va desarrollando en nuestras vidas. La fidelidad conyugal es algo que se demanda a todos en contraste con la infidelidad común. El juicio cabal o la sobriedad es algo que se demanda a todos versus el ser impulsivo o ser irracional o vivir de una forma en que los impulsos y las emociones gobiernen nuestra vida. Ningún creyente que haya nacido de nuevo debería vivir de esta manera. El decoro, el orden, la modestia es una conducta diaria en todos los creyentes. En contraste de una vida caótica y desordenada o ostentosa. Entonces, ¿cómo marcamos la diferencia de los creyentes con respecto a cómo viven las demás personas? Bueno, viviendo de una manera represiva. ¿Cómo reconocemos a aquellos hombres que serán llamados para el ministerio? Porque están viviendo de esta manera irrepresiva. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que las personas ven afuera de nosotros. O eso es lo que esperamos que las personas vean. En cada lugar donde un cristiano ha sido salvado y el Señor en su gracia le permita que se desempeñe, estas características deben de ser resaltadas. Si van a decir algo a nosotros, que digan algo con respecto a esto. Otra de las características que menciona el apóstol Pablo es que sea apto para enseñar. Podríamos decir que en un sentido hay cierta diferencia en esta actitud que se demanda de los hombres que sean calificados para el pastorado y la de un cristiano común. Hay cierta diferencia, aunque se demanda de todo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Tito 1:9 menciona, refiriéndose a lo mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La idea de Pablo, por lo tanto, es que el hombre que ha sido llamado para el ministerio debe de tener un compromiso fiel y estar determinado a seguir la verdad. Y debe también ser alguien que tiene un conocimiento competente de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Entonces, cuando dice apto para enseñar, no solamente se refiere a la cualidad de enseñar. De hecho, un creyente que sea un docente tiene una cualidad para enseñar, por decirlo. Un hombre que sea un profesor de manera secular, de por sí tiene una cualidad para enseñar. Pero eso no lo hace por sí solo, como que ya tiene todos los requisitos. Entonces, todos los creyentes deberíamos tener una cualidad para enseñar. Porque ¿qué se nos demanda la gran comisión? Que prediquemos o enseñemos el Evangelio. Entonces, en un sentido, todos deberíamos tener una cualidad para enseñar, aunque evidentemente el Señor concede un don, por decirlo así, en una mayor proporción o un matiz diferente a aquellos hombres que llaman al ministerio por la responsabilidad que implica. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que aunque demanda que sea apto para enseñar, pero este apto para enseñar también está implícito en que hay un compromiso fiel con aquello que estás enseñando. Pero también con que debes de tener un conocimiento competente y diligente de lo que estás enseñando. Entonces, alguien que sea apto para enseñar no puede ser que hoy día creas una cosa y mañana creas algo diferente. Y tampoco puede ser de que, como sucedía en el caso de Éfeso, ellos enseñaban muchas cosas, pero no entendían ni siquiera el Evangelio. Entonces, apto para enseñar está enfocado un poco en este sentido. Y la realidad lamentable que podemos ver incluso en nuestro contexto actual, es que muchas personas, muchos hombres que están en el ministerio, siguen el compromiso hacia la verdad y siguen el conocimiento de esa verdad. Y ese era uno de los problemas que Éfeso enfrentaba. Y es los problemas también que enfrentamos en las iglesias actuales, en algunas. Había hombres que estaban al frente, lideraban la iglesia, había y hay, probablemente,
pero que estos hombres desconocen las Escrituras y sus verdades las cuales enseñan, y también hay un desconocimiento de la misma, y también no hay compromiso con la verdad de Dios. Cualquier nueva revelación, cualquier diferente doctrina, cualquier fábula o genealogía interminable es tomada y enseñada a la iglesia. Y por eso vemos que muchos naufragan en cuanto a la fe. Hombres que un día tuvieron un conocimiento, pero no tuvieron un compromiso con la verdad. Y luego de tiempo vemos los resultados de esto. Por eso es un aspecto que hay que evaluar en aquellos hombres que son llamados para el ministerio. Que sea apto para enseñar implica un compromiso con la palabra de Dios, con su verdad y un conocimiento diligente. No podemos poner a alguien como anciano de la iglesia local a menos que estemos totalmente seguros que está comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina, para que luego no tengamos sorpresa. Entonces es algo importante a considerar, debemos estar atentos. Si un hombre está yendo de un lado hacia el otro, si hay incertidumbre con respecto a lo que cree, con respecto a los fundamentos de la doctrina, si no tiene seguro eso, él no debe estar en el puesto de obispo o de pastor. Y aquí probablemente es importante y donde entra en la práctica, en la aplicación, algo que consideramos y que ahora como iglesia local también hemos considerado, lo que tiene que ver con respecto a una declaración de fe o a una confesión de fe. Una de las ventajas de tener una declaración de fe en la iglesia local es que sus miembros conocen la doctrina básica que la iglesia cree. Por lo tanto, van a evaluar la predicación de aquellos hombres que son considerados para el ministerio si está de acuerdo con ese resumen de doctrina. Entonces los miembros tienen un patrón bastante claro a través de una declaración de fe, un resumen bastante claro con respecto a la doctrina, y por lo tanto ellos pueden evaluar la enseñanza, pueden evaluar el entendimiento, pueden evaluar el compromiso de aquellos hombres que son considerados para el pastorado. La ausencia de una declaración de fe no nos da ese parámetro, pero el tenerlo nos ayuda y es mucho beneficio en ese sentido. Entonces, el hombre que sea apto para enseñar, o considerar a un hombre que sea apto para enseñar, nos ayuda a cuidarnos de los falsos profetas y los falsos maestros. Incluso la Escritura nos demanda a probar los espíritus para saber si son de Dios. No es suficiente con que alguien diga, yo creo en la Biblia. Los testigos de Jehová creen en la Biblia. Los mormones creen en la Biblia. Los adventistas, los padres de sufrir, los Jesús solo, el Evangelio de la prosperidad y muchos otros dicen creer en la Biblia. Lo que hay que evaluar y lo que la iglesia debe evaluar a la luz de la palabra de Dios es que si no, eso que dicen creer en la Biblia es qué creen de la Biblia, qué creen de las enseñanzas que la Escritura dice. La iglesia tiene la responsabilidad de evaluar a aquellos hombres con respecto a lo que creen de la Biblia y lo que enseñan de la Biblia. Y es un aspecto fundamental considerar esto para alguien que va a asumir un cargo pastoral. Entonces tenemos una confesión de fe que nos permite y nos facilita a cualquier miembro considerar este análisis para saber qué cree este hombre o estos hombres de las doctrinas fundamentales que allí se resumen. Ser apto para enseñar es una cualidad que Dios da de manera corporativa. Dios da esa cualidad, Dios concede ese don para que estos hombres desarrollen esa enseñanza de manera corporativa, pero también de manera personal. Entonces los ancianos son llamados a enseñar al pueblo de manera grupal, y es algo que hay que reconocer. Pero puede tener cualidades de enseñar, pero también puede ser que no tenga el llamado pastoral. Así también, lo que sí es claro es que el que es llamado al liderazgo pastoral debe tener cualidades para enseñar. Entonces son aspectos que debemos de considerar. Todos estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, en alguna medida.
todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Eso no es un algo exclusivo. Voy a llevar a tal persona a la iglesia para que el pastor le predique el Evangelio. No, esto debemos hacerlo todos. Entonces, en ese sentido, es una cualidad que el Señor ayuda a desarrollar a los hombres que llaman, pero también es algo que nos ha dado a todos, en alguna medida. Actos para el Señor. Entonces, eso con respecto a las virtudes esenciales. Las virtudes esenciales: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto para el Señor. También el texto, ya en el versículo 3, habla de los vicios que hay que evitar, o los vicios que hay que considerar que esos hombres no tengan. Por eso dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no amable, apacible, no avaro. Entonces, así como Pablo consideró que un carácter irreprensible se muestra con las actitudes que hemos mencionado, también un carácter irreprensible se muestra con la ausencia de estos vicios en aquellos hombres. Y evidentemente cualquier creyente. Tito 1:7 mencionaba: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo muestra un hombre su irreprensibilidad? Bueno, Pablo dice y enseña: haciendo esto y absteniéndote de aquello. Por eso dice: no dado al vino. La palabra es un adjetivo, no dado al vino es un adjetivo para describir a una persona que no se sienta por mucho tiempo en el vino, o que no se queda con el vino por mucho tiempo. Evidentemente, al hecho suceder, va a experimentar los efectos del mismo, lo que conocemos nosotros como emborracharse. Ahora, es importante también comprender el contexto en el cual fue escrito la carta. La utilización del vino en ese contexto, en esa cultura, era por cultura y por higiene. Ellos usaban vino por cultura y por higiene. Entonces era común en la mayoría de las personas que tomaban vino, lo que hacían ellos era básicamente mezclar el vino con el agua. ¿Y por qué hacían esto? Porque el agua no era una agua pura. Y lo que hacían al mezclarlo con el vino era purificar el agua. Era la forma como ellos purificaban el agua: una parte de vino, 8 partes de agua. Esa cantidad de agua disminuía los efectos del alcohol, y esa cantidad de vino liberaba al agua de su contaminación como tal. Eso era en el contexto de ellos. Incluso también parece que Timoteo estaba un poco renuente a tomar vino de esta manera, mezclado con agua, por causa de los débiles. Él decía: yo no puedo estar tomando esto porque hay algunos, probablemente, no quiero ser tropiezo de nada. Y probablemente porque Timoteo estaba haciendo eso, es decir, no estaba mezclando el agua con el vino, él estaba tomando agua sola. Probablemente esa era una de las causas por las cuales él se encontraba enfermo. Por eso Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Ok? Entonces ahí vemos un poco lo que estamos mencionando. Era necesario, por causa de la salud, de higiene, hacer esa mezcla en ese contexto de agua y vino. Y Pablo le recomienda esto. Evidentemente algunos pueden tomar esto mal, para decir: ¿ya viste? ¿Me puedo tomar unas copitas? Porque Pablo le recomendó a Timoteo, ¿no? Por causa del estómago y de las enfermedades frecuentes. El problema es que no nos encontramos en ese contexto. ¿Sí? Nuestra agua tiene un proceso de purificación antes de llegarnos. Y nuestra cultura tampoco nos lleva a eso. Nosotros nos acostumbramos a tomar vino todos los días. Bueno, por lo menos yo no. Para no decir nosotros, ¿no? A lo mejor alguien tiene eso como parte cultural. Pero en lo que entiendo de la parte de cultura ecuatoriana no es algo común. ¿Ok? Entonces,
lógicamente el contexto es diferente. Pero habiendo explicado lo que significa no dado el vino en ese contexto, es evidente que es necesario, cuando habla del requisito irreprensible, demanda que ninguno pueda ser acusado de borracho. Y que ninguno que sea acusado de borracho puede entrar al ministerio pastoral, mucho menos. Pero también la conducta de ningún creyente verdadero debería ser acusado de aquello. Tanto los líderes como los que no lo son deben de tener mucho cuidado con respecto a esto. No dados al vino. También dice que no sea pendenciero. Así como el anciano no debe de ser alguien que tome mucho vino, como menciona Pablo, también debe de ser un hombre con temperamento corto, que también no debe de ser un hombre con un temperamento corto o alguien que tenga la mecha corta, como dice el mundo. No es una persona, aquellos hombres que son considerados ministerios, no es una persona que hiere fácilmente con sus palabras a otros. No debe ser una persona que es conocida por estar reprendiendo a la gente sin motivos válidos. No debe ser un hombre que no puede controlar su temperamento. Personas así no deben de ser consideradas como ancianos. Sin embargo, esto no quiere decir que estos hombres deban tener en su carácter una ausencia total de enojo, de ira, porque eso sería imposible. No está diciendo nunca tengas enojo, nunca tengas ira. Lo que está diciendo es que deben ser controlados. Debe haber un dominio por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, de hecho, muchas veces la ira o el enojo es necesaria, porque ¿cómo nos enojamos o nos iramos contra el pecado? Si no tuviésemos aquello. ¿Cómo enfrentaríamos el pecado? ¿Cómo veríamos cuando alguien viene y nos cuenta alguna actitud pecaminosa y decimos, está bien, pobrecito, o te felicito o algo así? No, con respecto al pecado hay que mostrar una actitud de enojo o ira, porque es algo que ofende a Dios, es como Dios lo ve. Pero el punto aquí es que no sea pendenciero, que no tenga control o que se deje dominar por la ira o el enojo, más allá de lo que él pueda experimentar. Entonces, un anciano debe enfrentar y debe de reprochar el pecado siempre que sea necesario. Siempre que las personas estén en prácticas pecaminosas, un anciano debe enfrentar y confrontar el pecado, pero no debe hacerlo de una forma pendenciera o iracunda, porque eso va a demostrar una falta de dominio propio. Entonces, un anciano no debe ser acusado de una falta de dominio propio, no debe ser acusado de esto justamente. No debe ser pendenciero. También dice, no sea codicioso de ganancias deshonestas o no avaro. Básicamente, un hombre irreprensible debe de considerar su carácter, y los demás también deben de considerarlo, en relación a las cosas, con respecto a su relación con las cosas. No debe ser un hombre caracterizado por la avaricia egocéntrica que se centra en sus planes, en sus proyectos, en sus pensamientos, en sus actividades. Cuando habla de que no sea codicioso de ganancias deshonestas, se refiere a que no debe estar concentrado. Este hombre no debe estar concentrado en su propia comodidad. Ese no debe ser el principal enfoque de su vida. No debe estar viviendo para las cosas del mundo, para el dinero o para la comodidad. Ahora, ¿quiere decir esto que los pastores tienen que ser pobres? No. ¿Significa esto que es malo que una iglesia cuide bien de sus pastores? No. Más bien es responsabilidad de la iglesia con respecto a los pastores cuidarlos bien y darle la honra de vida. ¿Significa esto que si un pastor es sabio y cuidadoso con sus recursos y por lo tanto llega a ser una persona que tiene materialmente abundancia, se le podría acusar de codicioso y de tener ganancias deshonestas? No, porque él está siendo sabio, cuidadoso con lo que tiene y está administrándolo bien. El punto aquí, de hecho, la Escritura nos dice en Proverbios que un buen administrador prospera. Pues Dios bendice a los que le confían. Entonces, el punto principal aquí es examinar el corazón y las motivaciones de aquel hombre. Es una persona que no es consumida por la pasión de ganar dinero.
no es adicto a las extravagancias materiales. Más bien, se conduce, como ya vimos, con moderación, con decoro y con autonegación. Definitivamente, el carácter de un hombre que es llamado por el Señor al ministerio pastoral no debe entrar en el servicio con una actitud materialista para mejorar su situación económica, por dinero o intentando hacerse rico con el pueblo, lo cual vemos en algunos casos. Aunque lamentablemente en nuestra actualidad esto sucede, la Iglesia de Cristo debe de considerar las cualidades y actitudes, evitando así que el nombre del Señor sea blasfemado. Entonces, estas son las actitudes que debe de evitar el hombre que es llamado al ministerio, lo cual también debe ser considerado por la Iglesia. Lo último que menciona es que sea amable, dice, sino amable, apacible. Amable y apacible es un contraste con una actitud de soberbia y arrogancia. El carácter irreprensible de los hombres que son llamados al ministerio debe de destacar que es alguien que está listo para escuchar a otros. Es alguien que es considerado, cordial, paciente, cortés, que perdona fácilmente las fallas humanas, porque probablemente va a sufrir mucho. Tal persona recuerda lo bueno antes que lo malo. No guarda una lista de todas las cosas malas que le han hecho, ni guarda rencor, sino que es amable y apacible. Cuando recibe un agravio, no piensa inmediatamente en la venganza. A decir verdad, muchos hombres dejan el ministerio precisamente porque no pueden aceptar las críticas. Y una actitud orgullosa e insensible a lo que otros piensen, una actitud arrogante tratando de imponer su voluntad, inflexible y dolente, y que no hay quien enseñe, no es una actitud correcta para alguien que pueda ser considerado para el ministerio pastoral. El anciano no debe ser una persona de mente cerrada, no debe ser una persona a quien no se le puede enseñar y no debe ser una persona que no quiera aprender. Un hombre con estas cualidades nunca funcionaría en una pluralidad de ancianos, porque no tiene la habilidad para trabajar con otros. Por lo tanto, es necesario que el obispo sea amable y apacible, y por medio de esto evite la desunión y la falta de armonía en el liderazgo, más bien contribuya con su habilidad a la eficiencia de los propósitos de Dios con la iglesia local. Estas son algunas cualidades de carácter personal irreprensible que el Señor demanda para aquellos hombres que son llamados al ministerio pastoral, pero también son las cualidades irreprensibles que demanda para cualquier hombre, para cualquier mujer creyente que ha nacido de nuevo. Sería un contraste evaluar esto en otros hombres y que nosotros mismos nos evaluemos. Voy a considerar a este hombre y voy a verle cada uno de estos puntos que está bien, pero también debo verlo en mi vida. Es una responsabilidad de todos en ese sentido, considerar, no es algo opcional, es algo que hay que hacer, evaluar todos los requisitos del carácter de un hombre. Si el Señor lo ha llamado, le va a conceder esas características y lo va a capacitar para que. La buena noticia es que no estamos hablando de habilidades extraterrestres o algo imposible de cumplir, si no hubiese habido pastores a lo largo de la historia. Dios capacita a cada creyente y le da la capacidad para vivir de tal manera por medio de su Espíritu que sus corazones han sido regenerados para poder vivir de esta manera, para poder vivir de acuerdo a las cualidades que son necesarias. La buena noticia, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1, 25 en adelante, es que Dios ha escogido para salvación y Dios ha escogido para su servicio. 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder considerar esto en los hombres que el Señor levante en esta iglesia local, que consideremos cada uno de esos requisitos, pero también que podamos examinarnos o podamos examinar nuestra vida a la luz de estos requisitos. No hay irreprensibilidad sin Cristo. Cualquier intento de ser irreprensible y de cumplir esto sin Cristo es solamente moralismo. Por lo tanto, es necesario que entendamos que todo hombre para ser, o mujer para ser irreprensible, eso empieza con un nuevo nacimiento que solo Dios lo da. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tus instrucciones, gracias por tu palabra, porque esta examina nuestros corazones, porque esta nos ilumina, afirma nuestra fe y nos ayuda a dirigirnos bien en el contexto de la iglesia local. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, como iglesia. Ayúdanos a ser diligentes como creyentes, a poder considerar cada uno de estos aspectos de nuestras propias vidas, y cuando sea de considerarlo en los hombres que tú llames, también poder hacerlo de manera justa. Pero si alguien, oh Señor, no ha tenido la gracia de conocerte, por lo tanto su vida difiere mucho de lo que hemos mencionado, Señor, ten misericordia y por medio de tu evangelio concede salvación, concede luz a su alma, que pueda confiar en la obra de Cristo antes que en sus propias obras, que pueda confiar en la obra perfecta del Señor para ser irreprensible delante tuyo. Concede esa fe y ese arrepentimiento, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.